Pues buenos días a todas, en el nombre del Señor que nos ha dado una nueva oportunidad y agradeciendo, ¿no? Como mi hermana, hoy creo que fue un día de oración de agradecimiento y no saben cómo, cómo lo atesoro, porque a veces cuando venimos ante el Señor, pues obviamente, ¿no? Cada una viene con cada situación, con cada inconveniente, con cada experiencia, con tribulación. em, para que cuando vengamos ante la presencia del Señor seamos fortalecidas, ¿no? Pero la gratitud debe de ser constante y le agradezco a mi hermana Nancy por la oración de gratitud hacia todas las cosas que nosotras pues tenemos en la vida diaria, ¿no? Y sus palabras de que Dios fortalezca al débil es algo que me llamó mucho la atención, porque porque precisamente la escritura dice que en nuestra debilidad Él se fortalece. Entonces, al fortalecer Dios a cada débil, o sea, a cada persona que está pasando una adversidad, en su debilidad, amadas hermanas, es cuando Dios da su fuerza, porque sabe Él que lo necesitamos. ¿Sí? Esta oración de todos los obreros para ser dignos conforme a su corazón, conforme a la voluntad de Dios. También lo agradezco. Agradezco a Dios por esa petición, porque esto es conforme a la voluntad de Dios, amadas hermanas. El ser hacedoras y ejecutadoras, que es otra de las palabras. Recuerden que yo siempre apunto porque es algo que viene a nuestra vida, es palabra de Dios que a cada una de ustedes en cada área personal el Señor da. Entonces, el ser verdaderamente hacedoras y ejecutadoras de la fidelidad de Dios. No es la fe en nosotras. Nosotras no tenemos ninguna fe. No proviene de nosotras y lo tenemos que entender o ir comprendiendo poco a poco. Porque entonces nosotros nos estamos dando una veracidad de nosotros mismos que no viene de nosotras. Tendremos que ser muy honestas, hermanas, para comprender que si Dios no estuviera en nuestras vidas, nosotras estaríamos definitivamente en el mundo. Dios constantemente le está diciendo al pueblo de Israel, constantemente le está diciendo, te fuiste, no quisiste el consejo, te quise salvar y tú no te dejaste, o sea, es constante lo que cada uno de nosotros, tanto los antiguos como nosotros, como Israel, eh, somos débiles. Definitivamente en alguna área, en alguna situación, siempre queremos o creemos que lo que estamos haciendo es mucho mejor que lo que Dios puede hacer. Claro que estamos equivocadas. Por eso es que esta oración para estos obreros dignos, amadas hermanas, es muy verdadera porque casi no pedimos esto. La mies, de verdad se los digo, son muchas las necesidades del pueblo. Es mucha la mies. Ahí está cada hermano que representa todo lo que esto significa. Y de verdad los obreros hay muy pocos, muy pocos. Y como siempre lo he dicho, ¿no? Y los que hay, mm, estamos muy desconchinflados. Y no damos, no damos para hacer más. Entonces, nosotros tenemos que ir comprendiendo, que mm, que esta mies como tal, todo esto se refiere a lo que se va a cosechar, a lo que ya se cultivó y ahora hay que agarrarlo, ¿sí? Es lo que ya se sembró, lo que ya está bien maduro. Entonces,
ese fruto o esa mies que tiene ya que recolectarse porque ya está madura, em, es poca. Es poca los que son maduros. Es pocos los que están preparados. Por eso es que necesitamos entender que necesitamos ser restaurados poco a poco. Pero esto significa un compromiso, un compromiso grande, valioso. Dios está sembrando todo esto porque la mies representa el reino de Dios. Representa el reino de Dios. Esta semilla que tenemos que estar dando cada una de nosotras representa la palabra de Dios sembrada en el corazón de los hombres. Así es que por eso, cuando nosotros decimos que la mies es mucha y los obreros pocos, quiere decir que todos nosotros, en nosotros hay poca palabra. No hay palabra sembrada en los corazones de nosotros. Nosotros tenemos que representar ese reino de Dios para que su semilla se vaya regando en todo corazón. Es esa mies que tiene que sembrar que está sembrando en una tierra fértil, donde se cuida, donde se adecúa para crecer y producir entonces una cosecha abundante. Por eso es que cuando nosotros hacemos con seguridad, conforme al corazón de Dios, tenemos que ser hacedoras y ejecutadoras, como decía Dios, para que entonces podamos llegar a ser esos obreros dignos conforme al corazón de Dios. Por eso tenemos que mantenernos firmes para seguir siendo producidos y cultivados en nuestra vida. Porque nosotros tenemos que aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras palabras. Todas necesitamos ser conforme al corazón de Dios y obreras dignas. No solamente el que está en un liderazgo, todos hemos sido levantados nuestra cabeza. Dios ha levantado nuestras cabezas para fortalecernos porque en algún momento estamos débiles. Esos obreros tienen que ser dignos. Tenemos todos que ser dignos. Que no exista ni haya vergüenza en nosotros por no hacer la voluntad de Dios. Tenemos de verdad esta palabra como ejemplo del carácter y las obras de Dios. Necesitamos comprenderlo. Comprender la ejecución que debemos tener. Por eso es que es necesario que todo esto em, que, que, que se está diciendo en cada oración, es necesario entenderlo. Voy a presentarme delante del Señor, hermanas. Amado Dios, Padre Celestial Todopoderoso, Creador de todo lo que existe. Amado Dios, gracias por esta nueva oportunidad de vida. Toda Rabá, Señor, porque ha salido su sol para los que lo merecen y para los que no. Los justificados por usted y los que no son justificados, porque no hay sol, ni un solo justo. Usted es Hashem Sidekeinu, justicia nuestra, el único justo, el santo, 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 al que le debemos todo. A usted sea toda la plenitud, Señor, de su majestad. Sea honor, gloria y honra, porque usted lo merece. Gracias Dios por otorgarnos el gran privilegio de presentarnos ante su majestad. Gracias porque hoy, Señor, que nos ha dado entrada a su santo lugar. Usted es el que nos llama y nos convoca para escucharle, Dios.
Gracias. Estas oraciones de gratitud me alegran, Señor, cada día, porque a pesar de la debilidad y la inconstancia y la ineficacia e ineficiencia de sus obreros, usted es fiel y nos otorga ver hoy la luz del sol, Señor, nuevamente, que es su divina gracia, la oportunidad grande que tenemos cada una de nosotras, Señor, cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido, amado Padre, y hemos conocido su verdad. Tenemos ese gran privilegio, Señor, de conocer su verdad y poder entender lo que dice Juan 8:12. Entonces Yehoshua les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted es nuestro luz, Señor. Usted es la vida misma en nuestras vidas. Gracias. Gracias por este gran obsequio que nos da cada día de venir ante su altar, Señor. Pido autorización en este momento, Señor, para dirigir su palabra y entrar ante su presencia, primeramente con acción de gracias, dejando, Señor, mi iniquidad, mi pecado, mi rebeldía como un peso grande, Señor, ante usted para que usted lo levante. Que perdone mi transgresión, Señor, antes de que ponga yo palabras santas, Señor, en mi boca. Que todo sea para su divina gloria y honra de su nombre revelado, que es Yehoshua HaMashiach, y que conocen mis hermanas aún como Jesucristo. Y para la honra de su nombre en el día postrero, Señor, disponga todos los corazones para escuchar y hacer, y a través de, Señor, de su obra maravillosa y portentosa, lleguemos a tener un corazón tahor, un corazón en orden, Señor, compatible. Cree en nosotros, Señor, esta compatibilidad, amado Dios, del corazón en orden, limpio, Señor, ante su presencia. Que no en nosotros esté un emocionalismo, Señor, ni pasiones desordenadas que nos pongan que no estemos en orden delante de usted, amado Dios. Que todo se hable conforme a su voluntad y no la mía, en su nombre, que es sobre todo nombre. Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, más hermanas, después de toda esta hermosa palabra que Dios pone siempre en nuestra boca, tenemos que entender, amadas hermanas, siempre, no es solo decir, como bien nos comentó nuestra hermana, ser ejecutadoras, ser hacedoras, porque así está escrito, porque no podemos ser oidoras olvidadizas, sino hacedoras de la voluntad de Dios. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y estos, hermanas, cuando nosotros hablamos acerca del servicio de los obreros que tienen que tener un trabajo digno ante la presencia de Dios, conforme al corazón de Dios, y de verdad, siempre que alguien ora, siempre hay palabra de Dios. Siempre. Por eso es que como ese rocío que decía nuestra hermana, que caía, Lekachtov, así se llama, así se dice. Pero no es un rocío. Esta palabra en hebreo es un aguacero. O sea, no tenemos pretexto porque la palabra de Dios no solamente es como una brisna, una llovizna, una simple lluvia. No, la palabra de Dios dice que es como aguacero. O sea, abundante es su enseñanza, amadas hermanas.
Así es que si la mies que se tiene que cultivar es mucha, ¿por qué no hay obreros? ¿Se han preguntado? O sea, la palabra dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y si la palabra de Dios es el aguacero que va a regar esa mies que se está cultivando, ¿por qué no hay obreros dignos para levantarse si hay mucho que cultivar? Hay mucho grano. Cada una de nosotras somos ese grano cultivado, donde se pasa la hoz para hacer el hueco, donde ese grano va a entrar fuerte, firme hasta la raíz. Tiene que hacer raíz, tiene que entrar profundo. Pero ¿por qué no está pasando esto? Porque estamos dejando el no ser abundantes. ¿Saben por qué, hermanas? Como dice Juan 12:24. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ahí está la clave. Cada una de nosotras tenemos como grano que se va a cultivar y que Dios ya ha cultivado, que dar fruto, pero que morir primero. Tenemos que morir primero. Está bien una oración que se hace porque sabemos que en esa debilidad que decía yo al principio, el Señor se tiene que manifestar para decirnos en dónde estamos mal. Qué equivocadas estamos al pensar que ya estamos bien y cuando menos lo piensen, y como siempre lo he dicho, el enemigo gana ventaja de cada debilidad, porque no hay una atención a lo que estamos haciendo y porque no estamos muriendo a nosotros mismos. El grano tiene que morir. Ahí después sigue el aguacero para que dé el fruto. Un granito que ustedes pongan para que dé algo. Si alguien en algún momento ha visto cómo se abre, se descascara, no sé si existe esa palabra, pero se le quita una cascarita que es eso, va a morir para que empiece a surgir la plantita, que en algún momento va a echar raíz firme, fuerte, profunda, y entonces va a empezar a crecer. Un árbol a más, hermanas, a los 3 años, dice la escritura, ya debe de haber madurado para empezar a dar frutos. Pero para que suceda esto, tiene que morir primero y después empezar a llevar fruto. Un árbol que tiene 3 años y da fruto, los primeros frutos probablemente no sean buenos para comer, pero después tiene que empezar a dar mucho fruto, dice la escritura, mucho. No dice poco, dice mucho. Pero en él tenemos que brotar. Primera de Corintios 15, 37 y 38 dice, como todas las cosas en él brotan, también él mismo brotará por sí mismo, porque en él vive toda la plenitud de la deidad corporalmente. Está hablando de nuestro Señor. Saben que ese ejemplo, después de muchos años que se les compartió a ustedes de nuestra hermana Milma, que fue a las aguas, que bajó a las aguas, que hubo una inmersión, lo que conocemos como un bautizo. El morir
el recordar el morir cuando te sumerges en el agua y al levantarte resucitas. Es esto precisamente. El grano tiene que morir y el ejemplo que mi hermana decía en su oración, ejemplo nos ha dado del carácter y de las obras del Señor. Eso es lo que nos dio Él. El ejemplo de su carácter, de enmudecer, de morir, de ser luz. Tenemos que aprender que en Él tenemos que morir. En Él tenemos que morir. Cada momento en que nosotros nos presentamos ante Él, tenemos que morir, porque si no nos vamos a ahogar. Es necesario, amadas hermanas, que lo que empezamos a cultivar en las enseñanzas lo pongamos por práctica. No es venir a pedir solamente, pedir por pedir. No es así. Tenemos que morir primero y entregar lo que somos. Lo hemos ido aprendiendo poco a poco y yo me siento feliz. Feliz porque ayer platicaba con alguien y, y decía, ¿cuánto ya tiene el grupo de oración? 1 año, 4 meses ya llevamos. Gloria a Dios. Todo es para Él. Y yo veía y recordaba cada oración de cada una de ustedes desde el principio hasta hoy. Qué diferente ha sido. Cada una que tenía temor, cada una que decía, no, yo no sé, no, yo oro poquito porque no puedo orar más, no es que a mí me da pena, no es que como le hago, cada una de ustedes ha tenido un cambio, porque ese cambio lo ha hecho Dios. Y yo me siento feliz por eso. Feliz porque, aunque no lo crean, esto es parte de lo que Dios me otorgó para estar aquí de pie delante de su presencia, al igual que todas ustedes. Una gran encomienda, un gran propósito, hermanas, que tiene que tener una eficacia y una eficiencia, que como obreros debemos de dar. Cada una de nosotras, al acercarnos ante la presencia de Dios, tenemos que ser un obrero digno delante del Señor. Que haya muerto, que muera cada día, para que entonces empecemos a dar, a crecer y dar esos frutos dignos. Pero ¿cómo se va a manifestar esto si no podemos, no hay fidelidad en nosotros? Obreros dignos conforme a su corazón. Fue la oración de nuestra hermana. Marcos 11:24. Y esta es una oportunidad, hermanas, para responder a una de nuestras hermanas que por no le había yo podido responder ya hace tiempecito. Le pido una disculpa. Pero cuando todavía estamos en el cristianismo y cuando nos han enseñado muchas cosas que hoy vamos otra vez a rectificar para aprender. Tenemos que, como esa semillita, como ese granito que va a las profundidades para crecer, y ese es, para crecer tiene que surgir primero el que se descascare, perdón, si esta palabra no encuentro otra, pero para que esa semillita rompa y salga el fruto, ¿sí? Tenemos que morir y tenemos que aprender. Tenemos que quitarnos, esa cascarita representa el quitarnos esas cosas que no son correctas conforme a la palabra, ¿sí? Entonces no se sientan mal porque empezamos a quitar para volver a aprender y poner lo que es verdadero, ¿sí? Entonces voy a leer Marcos
Marcos 11:24. ¿Sí? Dice, normal, en nuestras Biblias normales, lo voy a leer, permítanme. Ay, Dios mío santo, perdónenme. Perdón, perdón, perdón. Bueno, aquí está. Perdone. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdona si tienes algo en contra de alguien, para que vuestro Padre que está en el cielo os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará sus ofensas. Aquí la clave. Mi hermana nos decía que cuando ella se presente en oración, ¿sí? Sabe que creyéndolo, ella lo recibirá como dice la Escritura. Bueno, la Escritura en algunas partes está mal interpretada, porque entonces quiere decir que si ella cree, está en ella o está en nosotras que Dios haga su obra. Para que no les haga yo muchas bolas con las palabras que luego dicen ustedes que no entienden en hebreo no existe la palabra creer, amadas hermanas. Eso ya lo habíamos hablado antes, pero como siempre digo, hay hermanas nuevecitas. Voy a leer el pasaje bíblico como realmente debería de leerse. Todo cuanto orando y pidiendo demuestren fidelidad que recibirán y será de ustedes. Esa es la forma de entenderlo en un lenguaje original. Cuando demuestren fidelidad, no es por parte tuya ni mía que recibiremos las cosas cuando venimos ante la presencia de Dios. Si tú tienes eso en tu pensamiento, mi hermana o hermanas a las cuales les estoy hablando ahorita, mueran a eso. Quiten eso de su cabeza, de que cada que ustedes vienen ante la presencia del Señor es porque ustedes creen que así va a suceder. No depende de nosotras el creer que cuando venimos a pedir se otorgará. No es así. No es así. Dice la Escritura en Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastar o hacer conforme a tus placeres. Oh vidas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque los de afuera piden con malos propósitos, los de afuera. ¿Tú crees o nosotros en algún momento se nos pasa por nuestra cabeza que pedimos y recibimos porque lo merecemos, porque así lo pedimos y lo vamos a recibir? No, no es así. ¿Y por qué no es así? Porque todo está en Dios y no está en ti ni en mí. La fe se ha malinterpretado y ya hemos hablado de ello también. Es la fidelidad
que tiene Dios. Él es la fidelidad, hermanas. Es un don, la fe es un don, búsquenlo en la Escritura. Es de Dios, todo viene de Dios. Y el Salmo 66:18 dice, si observo iniquidad en el corazón, el Señor no me escuchará. Proverbios 1:28, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me hallarán. ¿Por qué? La clave para entender este versículo, amadas hermanas, el contexto, el significado que tiene, es demostrar la fidelidad de Dios. El nosotros decir, creer como está escrito y lo recibirán, esto se traduce en una capacidad que nosotros tenemos humana de ver las cosas y confiar que lo que ustedes pidan orando va a suceder. No es así. Nuestro Señor está mencionando la fidelidad de Él mismo depositada en cada una de nosotras. Y esto lo conlleva a una oración, en una petición guiada por su fidelidad de Él, para manifestar entonces la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es arrogante pensar que yo vengo al... Imagínense ustedes, pónganse, siempre lo he dicho, pónganse en sus mentes y recuerden que antes no se podía entrar, hermanas, porque el que entraba en la presencia de Dios, si no iba con la santidad delante del Creador, moría, literalmente moría. Póngase eso en su mente, se los suplico, se los pido. Pónganselo en su mente. Morían literal en el instante. Había unas campanitas que se ponían hasta abajo de la túnica. Cuando ellos entraban, iban sonando. Y si no iban con la santidad correcta, ya no se escuchaban las campanitas, quería decir que ya había muerto la persona ahí. Y la tenían que sacar, que jalar. Hoy el Señor Él nos ha dado entrada a su santo lugar. Él nos ha dado entrada a ese lugar. Entonces necesitamos nosotros, amadas hermanas, seguir pues meditando en esta palabra. El que al traducir creer, ya estamos pensando en que va a suceder porque nosotros así lo hacemos. Entonces nosotros tenemos que entender que aquí el Señor está mencionando que la petición que hagamos está guiada por su fidelidad. Él nos ha dado entrada al santo lugar. Hoy ya podemos entrar en su nombre. Podemos entrar. Nada de lo que nosotros hacemos es por voluntad propia, sino la fidelidad que Dios a través de todo este proceso que hace con nosotros y toda esta capacitación ha manifestado en nuestras vidas. El creer, amada hermana, que me dio este pasaje, el creer bíblico es la demostración de que hemos sido educadas. La educación impartida por Dios es exhibida a través de nuestras vidas, de la obra, de los frutos de bondad, de justicia, que hoy nosotros hacemos. Eso es la llamada fe, el creer para la gente. Siempre esto que nosotros hacemos proviene de Dios, porque si alguno se quita, si algún pámpano se quita, se arranca del árbol, muere.
Si nosotros no estamos en el Señor fincadas, puestas, no vamos a dar esos frutos que la mies da, que el árbol da, que la raíz del Señor nos da. La fidelidad siempre proviene de Dios. Él es el único fiel. Un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan del centurión que le pidió al Señor? Mateo, ahí viene en Mateo 8. Esa es la fidelidad. El siervo, el centurión, estaba su siervo malo y recibió fidelidad de parte de Dios, el conocimiento de su verdad y de justicia al escuchar. Y lo llevó a decirle al Señor que no era digno de eso, de personalmente Él le dijera. Que solamente con su palabra de Él que lo dijera, Él sabía que eso iba a pasar. Imagínense eso. Él reconoció la autoridad divina para que solamente el Señor hablara y sucediera. Esto es la fidelidad. A lo que se le llama fe, no era propia del centurión. Se le otorgó el conocimiento de la verdad de Dios al escuchar que Dios podía hacer muchas cosas maravillosas y con solo decirlo iba a suceder. Esa manifestación del centurión es la fidelidad de Yehoshua, porque el Señor, admirado por eso, Él dijo, de verdad os digo que en Israel no se ha hallado en ninguno fidelidad tan grande. Ahora pues, le dice el Señor, ve y exhíbelo para que se haga. Es Dios mismo. La fidelidad manifiesta que nos guía, amadas hermanas, a pedir conforme a su voluntad y conforme a su obra, porque nuestra obra no es mejor que la de Dios. Es Él el que hace este llamado para cumplir su voluntad. Porque entonces cuando hagamos esto, lo que dice Juan, primera de Juan 3:22, se hará manifiesto. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque hemos guardado sus mandamientos, hemos hecho conforme a su voluntad, que son agradables a Él. Así dice la Escritura. Ahora, esta confianza tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, a su fidelidad, Él nos escucha. Pero si Él observa iniquidad en nuestro corazón, no nos escuchará. Salmo 66:18. Si observo iniquidad en tu corazón, no te escucharé. Entonces, no depende de mí, depende de Dios. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Mas la oración de los rectos es un deleite. Todas las oraciones, hermanas, deben de llegar como olor fragante. No decir en nosotros, por mí, porque yo creo es que el Señor va a hacer. ¿Quién somos? ¿Quiénes somos, hermanas, para ir delante del Creador del universo por piedad? Y solamente con decir, vengo, pongo una oración, creo, y el Señor va a hacer, porque yo creí, por mi fe. No, amadas hermanas. No se trata de mí ni se trata de ti, se trata siempre de Él.
Por eso es que necesitamos seguir aprendiendo. Porque hay malas obras. Dice Miqueas 3:4. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que se esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque hacen malas obras. ¿Cómo podemos venir delante del Creador y decirle, yo creo y usted hace? Es necesario seguir aprendiendo y entendiendo para entonces poder exhibir, ser verdaderos obreros dignos conforme a su corazón, hacedores y ejecutadores de su obra. Por eso es que si nosotros tenemos la confianza en Él, en su fidelidad, Él nos oirá. Primera de Juan 5:14. Y esta confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, conforme a la fidelidad, Él nos escucha. No podemos seguir pensando que somos nosotras. No son nuestras obras. Es la fidelidad de Dios manifiesta en nosotros a través del cuidado que Él ha tenido, del proceso que Él ha tenido, como ese granito que hemos estado hablando. Por eso es que la mies es mucha y los obreros pocos. Porque ni morimos a nosotros, porque pensamos que somos nosotros, que por nosotros se hacen las cosas, y porque no venimos a admirar su obra maravillosa que Él poco a poco está haciendo en cada una de nosotras. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, Señor, le damos gracias porque su autoridad, amado Rey, se manifiesta aún en lo que somos, Señor, aún en esa semilla que no ha muerto. Amado Rey, gracias por esa manifestación de fidelidad, amado Padre, en nosotros, que así fuéramos como el centurión. Debemos, amado Rey, solicitar a usted que es el Maestro, a usted, amado Rey, que es el alfarero de cada vida, a usted, amado Padre, que murió como ese grano, murió para vivir y demostrarnos, amado Padre, que realmente es usted el ejemplo y el carácter de las maravillosas obras que usted dejó en los cielos, pero que cumplió. Usted admiró a este varón, Señor, porque al escuchar que usted hacía esas obras, él manifestó su fidelidad, amado Padre. Y por eso, al exhibir esa fidelidad, usted hizo su obra en su siervo. Ese siervo que estaba enfermo y que hoy conocemos que no es porque nosotras creamos que se hacen sus maravillas. No es por lo que nosotros creamos. Síganos guiando, amado Dios, para pedir conforme a su voluntad. Que no sea la obra de nosotras que se vea como un reflejo del yo. Perdónenos nuestro ego y nuestra soberbia y nuestra arrogancia, Señor. Perdónenos. Que sea, Señor, usted mismo, a través de su palabra, esa clave para seguir entendiendo el significado y la demostración de la fidelidad, Señor. Gracias por su educación. Gracias, amado Padre, porque hoy hemos aprendido y entendido, Señor, que a través de esta educación impartida por usted, a través de ese aguacero, Señor, que cae en cada grano de la tierra, usted exhibe su demostración de fidelidad para que entonces estos granos
mueran al igual que usted, muramos al igual que usted, Señor, y seamos esos frutos dignos de bondad y de justicia exhibida ante su presencia. Amado Dios, siga educando a este pueblo. Siga haciéndonos morir poco a poco, Señor, para entonces poder concebir su fidelidad ya demostrada para nosotros a través de usted. Gracias por cada oración, Señor. Gracias porque hoy, nuevamente, Señor, usted nos viene a decir, ¿por qué no hay obreros dignos? ¿Por qué la mies es mucha y hay pocos? Porque no hay una educación para demostrarla, Señor. Porque bien ha dicho mi hermana, Señor, muchos están siendo engordados solamente. Son árboles frondosos con hojas preciosas, pero que no han dado un fruto, demostrando la educación suya, Señor, a través de mencionar su fidelidad y no el creer propio. Esos obreros solo han engordado, Señor. Y no hay bondad, ni no hay justicia, y no hay obras dignas de la fidelidad suya, de esa educación que ya nos ha dado, Señor. Amado Rey, gracias por este ejemplo. Gracias, Señor, por la enseñanza para poder seguir escuchando, entendiendo y haciendo, Señor. Gracias por ese ejemplo, amado Dios, que tenemos que dar del carácter suyo para ser demostradoras y exhibidoras de lo que usted ha hecho en nosotras, porque entonces ahí se cumplirá lo que pedimos. Gracias, Dios, por cada obra maravillosa en cada una de mis hermanas, porque cada una de nosotras, Señor, somos esa alabanza para usted. Tenemos que en nuestra oración, Señor, morir, venir, Señor, como ese sacrificio de olá, quemarnos completamente para que entonces salga un olor fragante ante usted, Señor. Que si es digna nuestra oración, Señor, y en nuestra petición conforme a su voluntad, entonces ustedes recibirán, como le dijo. Como usted lo dijo, Señor, todo cuanto reciban pidiendo, demuestren fidelidad que lo reciben y será de ustedes. Gracias, Señor. Toda Rabá, amado Padre, toda Rabá. Porque entonces hoy hemos orado conforme a su petición, guiada por su fidelidad, Señor, para que esto se pueda manifestar hoy en nuestras vidas. Amado Rey, por todas mis hermanas, Señor, que siguen aprendiendo, entendiendo, para después poder ejecutar, exhibir ante los demás y sean luz para todos aquellos que siguen en tinieblas. Siga guardando nuestras vidas como hasta el día de hoy, Señor, y su enseñanza siga, no solo goteando y lloviznando. Que sea un aguacero, Señor, sobre cada grano que ha caído en una tierra fértil, la cual, Señor, crecerá. Si no hemos crecido después de 3 años, le pedimos perdón, Dios, porque no queremos ser raídos. No queremos que el hacha, Señor, que ya está puesta sobre la raíz del árbol, Señor, sea cortada, Señor, por no exhibir lo que usted ya nos ha dado. Perdónenos, Dios. Y siga guardando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos, Señor, nuestros pies de no pisar en un lugar incorrecto, ni pensar cosas que no convienen, ni escuchar cosas que no convienen y que solamente nos alejan de su voluntad, amado Dios. Queremos, Señor, siempre estar en usted, con usted, Señor. Que su rostro, Señor, no se haga a un lado de nosotros, que sean escuchadas estas peticiones, Señor, conforme a su corazón. Siga guardando nuestra entrada y nuestra salida como hasta el día de hoy lo ha hecho, Señor. Y sus ángeles sé que están acampando alrededor de los que le temen y le sirven. Amado Rey,
Guárdenos de robo, de secuestro, de asalto a mano armada, aún de la muerte, Señor, a la cual no le tememos, porque en usted debemos de morir. De usted somos, Señor. Si para usted vivimos, para usted vivimos, y si morimos, para usted morimos. No le tememos a la muerte, porque la muerte, al igual que Hasatán, tiene un término. Nosotros tenemos la esperanza eterna en usted, amado Rey. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por su divina palabra, que es manantial dentro de nosotros para estos huesos que a veces se secan, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas que están aquí presentes, amado Rey. Gracias por Lucy, por Nancy, por Lidiet, por Osiris, por Romy, por Lucy, por Andrea, por Mariana, por Adela, por Gaby, por Lorgia, por Eugenia, por María de los Ángeles, por Tau, por Elisha, por Janet, por Liud, por todas las hermanas, Señor, que están aquí, que no me aparecen sus nombres, pero usted lo sabe. Las que están presentes, las que no pudieron estar, usted también sabe por qué. Pero esto, Señor, llegue a sus corazones, amado Rey, para que ellas sigan motivándose, Señor, que usted les siga infundiendo el ánimo y la perseverancia para continuar en este desierto, en este camino, amado Rey. Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.